Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues ahora quiero tocar un tema que es complejo, un tema que es verdaderamente importante dentro del tema empresarial, y no solamente empresarial, sino también dentro del tema de política económica, también dentro del tema laboral, ¿no? Porque se da una serie de circunstancias y que debemos atender a las cifras. Creo yo que debemos analizar y estar muy al pendientes de todo lo que se genera alrededor de la información que nos dan, que a veces pasa desapercibida, pasa inadvertida, y nos van dando elementos para poder ir percibiendo qué es lo que está pasando. Y en esta ocasión me estoy refiriendo a los datos que nos dio el INEGI hace unas 3 semanas, más o menos, 3, 4 semanas, sobre ciertos datos que debemos de tomar en cuenta, y uno que es muy importante y que lo hemos comentado aquí varias veces en tu programa, Jorge, y que yo creo que debemos seguir insistiendo porque es algo que nos atañe a todos, y es el tema de la informalidad y del empleo. ¿Por qué? Porque se está generando una situación y se ha venido dando una situación de pobreza laboral, ¿no? La pobreza laboral es aquella que se mide cuando lo que gana el trabajador no le alcanza para comprar la canasta básica. Se dice que se encuentra en pobreza laboral, tiene empleo, pero no le alcanza, de acuerdo a estos datos, para poder comprar la canasta básica. Desafortunadamente, los estados del sur son los más afectados. Por ejemplo, en Chiapas estamos hablando que fue en 2023, datos de 2023, 63.9% de los trabajadores están en esta circunstancia, o estuvieron el año pasado en esta circunstancia. En Guerrero, 62%. En Oaxaca 58.7%, y en Veracruz 51.5%, casi 52%. Es decir, de cada 100 trabajadores, 52 de ellos no le alcanza para comprar la canasta básica, Jorge. Entonces, eso se ha generado, y se ha generado alrededor también de un tema que es la informalidad. Tal parece ahora que resulta más barato ser informal. Es decir, por ejemplo, la estructura de pago de las cuotas sociales, de todo lo que tiene que ver con el seguro social, con el Infonavit, con el retiro, todo eso, en términos generales, llega a un 35%. Es decir, de cada peso que pago de salario, tengo que pagar 35%, 35 pesos centavos, perdón, de este importe. Entonces, se me encarece un 35%. Si a eso le sumamos que el patrón tiene que pagar el 10% de las utilidades que se generan por la participación de los trabajadores en las utilidades, si le sumamos además que ya se aprobó el incremento en las vacaciones, de los días de vacaciones, si le sumamos además que ya se está legislando que se incremente de 15 días, perdón, a 30 días de aguinaldo, esto va a generar un efecto en cascada. Esto eh, planteado planteado como se ha venido planteando, la narrativa que ha ocupado el gobierno de que vamos a ayudar a los trabajadores, pues así se ve, pareciera que es así, pero eso tiene un costo que está abaratando el ser informal y encareciendo el ser formal. Y entonces esto nos lleva a bajos salarios, a pobreza laboral y precisamente también a desempleo. Entonces, hay que tenerlo muy, muy presente, porque estos datos son de apenas a principios de este mes de marzo. Entonces, no son datos que tengan mucha antigüedad, ¿no? Por ejemplo,
en el caso del mes de enero hubo un incremento del 27.6% del 47.9%, o sea, 50% de los trabajadores que tuvieron un empleo, 50% entraron a la economía informal. Esto quiere decir que de cada 100 empleos que se generaron, la mitad entró a la economía informal y la mitad a la economía formal, ¿no? Si a eso ya le sumamos que el 40%, 10 de cada trabajadores, estoy hablando solamente de trabajadores, no de toda la economía, de trabajadores, de cada 10 trabajadores, 4 labora en la informalidad. Entonces, todo esto va haciendo un caldo de cultivo, Jorge, para generar más desempleo y más pobreza laboral. Urge, urge una reestructura en este sentido y no vamos a dejar de señalarlo, no vamos a dejar de puntualizarlo porque es algo que nos está afectando a todos, ¿no? Cualquiera pudiera decir, bueno, si le dan de 15 a 30 días de aguinaldo, oye, bien recibido, tiene derecho el trabajador. Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eso va a generar una mejor calidad de vida, pero no solamente debemos de ver esa parte, Jorge, amigos, debemos de ver también la parte del costo, o sea, qué consecuencia va a traer esas medidas que en muchos de los casos o en varios de ellos son medidas populistas que lo único que están generando en el ambiente político es tratar de conseguir votos, pero que en el ambiente empresarial y en el ambiente laboral, en el ambiente económico, está generando estas circunstancias negativas. Hay que estar muy al pendiente de todo esto porque no nada más se trata de incrementar por incrementar. Esto está mandando una señal muy clara hoy, Jorge. Es más barato, o menos caro, vamos a decir, estar en la informalidad que ser una empresa formal, Jorge. Pues sí, pero te pierdes también de todos los beneficios que te puede dar la formalidad, sobre todo, por ejemplo, a los trabajadores, pues sus prestaciones de ley. Entonces están pues desprotegidos de esta forma. Y por otra parte, pues para las empresas, pues es tanta la carga tributaria que existe y sobre todo burocrática también. No es un sistema simple. Mauro, digo, pues tú eres experto en esto, pero si simplificaran más las cosas, creo que por volumen todo el mundo pagaría impuestos, sobre todo que te digan, bueno, paga menos impuestos, pero más que paguen impuestos, entonces creo que así se podría incrementar la recaudación. Sin La- embargo, pues no lo hacen y lo hacen todavía todo lo más complicado, ¿no? Claro, porque a esto que estamos comentando ahora hay que ponerle, dependiendo de tu giro, hay que ponerle licencias, hay que ponerle permisos, hay que ponerle cumplimiento de obligaciones fiscales y un etcétera bastante largo, ¿no? Si a esto inclusive le sumamos extorsiones, inclusive extorsiones delincuenciales, o sea, todo este tema se va haciendo un caldo de cultivo, ¿no? Para que llegue un momento en que la empresa e incluso los mismos trabajadores digan, oye, mejor me conviene más estar en la informalidad. Y eso es la percepción que debemos evitar. Definitivamente, Mauro. Pues para eso también se necesitan expertos como ustedes. ¿Dónde te pueden localizar? En Twitter, en ahora X, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y estamos en LinkedIn también como Corporativo Villalobos. Claro que sí. Muchísimas gracias a Mauro Villalobos. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.